Hola, soy el doctor Fernando Gutiérrez, docente de la Cátedra de Fisiología de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. En este segmento vamos a estar desarrollando el módulo 2 de nuestro programa, el cual sería prácticamente transporte de sustancia a través de la membrana celular. Los temas que vamos a estar desarrollando eh, serían prácticamente el transporte pasivo, transporte activo. En cuanto a lo que se refiere a transporte pasivo, estaremos hablando de lo que sería la difusión simple y la difusión facilitada y algunos fenómenos que implican este proceso. En lo que se refiere al transporte activo, vamos a estar desarrollando el transporte activo primario y secundario y el transporte activo a través de las capas celulares. El transporte a través de la bicapa lipídica. La bicapa lipídica es una estructura que rodea toda la célula, dividiendo el medio en dos, en un medio intracelular y en un medio extracelular. Intracelular, todo lo que está dentro de la célula, y extracelular, todo lo que está fuera de la célula. Debido al fenómeno explicado por Giff-Donan, las concentraciones de soluto fuera de la célula es totalmente diferente de las concentraciones de soluto disueltas en el medio intracelular o dentro de la célula. Esto genera la necesidad de realizar transporte a través de la membrana. ¿Por qué? Porque esta membrana es selectiva y al ser selectiva deja pasar cierta sustancia a través de ella, principalmente gases y moléculas liposolubles, y obviamente impide también al mismo tiempo el paso de otras sustancias. Por ejemplo, el sodio es una molécula que generalmente viene acompañada por grandes moléculas de agua y está rodeada esta molécula de sodio por varias moléculas de agua. Entonces, cuando el sodio intenta pasar a través de la membrana, no puede por la propiedad que tiene la membrana lipídica de ser hidrófoba. Entonces, el sodio no puede pasar a través de la bicapa lipídica. Necesariamente para que el sodio pueda pasar del medio extracelular al medio intracelular, va a requerir que realice unos de los transportes que estaremos hablando en este segmento. Debido al fenómeno de Giff-Donan, como estuvimos diciendo, tenemos diferentes concentraciones de iones dentro de la célula y diferentes concentraciones de iones fuera de la célula. Esto genera gradiente de concentración. Justamente una de las consecuencias del fenómeno de Giff-Donan es que genera gradiente de concentración. Entonces, ¿qué gradiente de concentración tenemos para el sodio? Pues bueno, el sodio tenemos mayor concentración fuera de la célula y menor concentración dentro de la célula, lo que genera una tendencia del sodio de querer entrar al interior de la célula, por decirlo así. Lo mismo pasa con el potasio. El potasio tiene mayor concentración en el medio intracelular y menor concentración en el medio extracelular, lo que le da un gradiente con tendencia a que el potasio salga del interior de la célula hacia el exterior, del medio intracelular al medio extracelular. Entonces, a esto le llamamos difusión. La difusión es el movimiento de sustancia siguiendo su gradiente cinético con una tendencia a una distribución homogénea. Entonces, podemos ver aquí que va a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. De donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y sigue su gradiente cinético o gradiente de concentración. La difusión consideramos como un tipo de transporte pasivo porque este no requiere la utilización de energía biológica o el adenosintrifosfato, ATP, no requiere de eso, ¿ya? Pero ¿de dónde se obtiene la energía para la difusión? La energía para la difusión se obtiene debido al movimiento cinético de la molécula. ¿Qué quiere decir eso? Que una molécula choca con otra y a medida que van chocando una con otra, se va distribuyendo
en forma homogénea. Entonces, la difusión se define como movimiento de sustancia en un medio o en dos medios debido o siguiendo su gradiente de concentración tendiendo a una distribución homogénea. Entonces, la difusión se define como el movimiento de sustancia o soluto en un medio o en dos medios siguiendo su gradiente cinético tendiendo a una distribución homogénea. Esa es la definición de la difusión y es un transporte pasivo, por cierto. En el caso de la difusión, nosotros lo dividimos en dos. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ambos son difusión y ambos son un tipo de transporte a través de la bicapa lipídica pasiva. No requiere la utilización de energía biológica. Entonces vamos a tener que la difusión simple se caracteriza porque las moléculas pueden pasar a través de la membrana lipídica, siempre siguiendo su gradiente cinético. Entonces vamos a tener que este tipo de difusión principalmente se ve en gases, en la cual la sustancia puede pasar a través de la bicapa lipídica sin ningún problema. Las otras moléculas que tienen la capacidad de poder pasar a través de la bicapa lipídica, siguiendo su gradiente de concentración, son las sustancias liposolubles. Ahora, la difusión facilitada, en cambio, para que se pueda generar, las moléculas necesariamente necesitan de una estructura proteica que facilite el paso a través de la bicapa lipídica. Como podemos apreciar en el gráfico, siempre el proceso se da siguiendo el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? De donde hay más para donde hay menos, tendiendo a una distribución homogénea. Bueno, estos son los dos tipos de transporte pasivo. Ahora, ¿cómo es que se da el proceso de difusión facilitada a través de la membrana? ¿Por qué? Porque tenemos estructuras proteicas que permiten el paso de las moléculas a través de la bicapa lipídica, siempre siguiendo un gradiente de concentración, difusión, un transporte pasivo. Ok, perfecto. Pero no solamente tenemos una molécula afuera, ¿qué es lo que hace que este canal proteico sea selectivo? Porque sabemos que la bicapa lipídica es selectiva y la selectividad de la bicapa lipídica se debe a sus propiedades. Primero, que sustancias como gases pueden pasar a través de la bicapa lipídica y también las sustancias liposolubles pueden pasar a través de la bicapa lipídica. A esto nosotros le llamamos difusión simple. En cambio, la difusión facilitada requiere de un canal proteico necesariamente que facilite el paso de la sustancia a través de él. Ahora, ¿qué es lo que hace que este canal proteico sea selectivo? Porque si el canal proteico es un canal para sodio, solamente va a dejar pasar sodio a través de él. Si el canal proteico es un canal que permite el paso de potasio, solamente permite el paso de potasio y no de sodio. ¿A qué se debe esta selectividad? Y la selectividad se debe a, a la estructura del canal proteico, que está constituido obviamente por peptidaciones de aminoácidos. En este ejemplo está esquematizado un canal proteico de potasio, que tiene cuatro estructuras helicoidales, ¿sí? Cuatro estructuras helicoidales que a nivel de la superficie, a nivel precisamente del poro, hay un estrechamiento y en ese punto tenemos iones hidroxilo, que son moléculas que van a ser unas uniones débiles y van a permitir deshidratar la molécula. Vamos a ver el esquema. Un ion potasio rodeado de moléculas de agua. Entonces, a nivel del bucle del poro, en este sitio, vamos a tener esquematizado de rojo los iones hidroxilo. Entonces, viene la molécula, se deshidrata y al deshidratarse permite el paso del potasio. ¿Sí? Vamos de vuelta.
molécula de potasio se deshidrata y permite el paso del potasio deshidratado. Entonces, la selectividad se encuentra justamente en el bucle del poro, ¿sí? Esto pudo verse y estudiarse en un canal proteico de potasio bacteriano, ¿ya? Entonces, la propiedad de selectividad no es única y exclusivamente acorde al tamaño de la molécula, porque las moléculas de sodio son mucho más pequeñas que la del potasio. Pero ¿qué pasa con la molécula del sodio? Que a nivel del bucle del poro, esto está mucho más separado. Entonces, cuando viene la molécula de sodio no se logra deshidratar, por ende el sodio no pasa. Por eso esta estructura es selectiva y permite solamente el paso de un ion y del ion potasio, ¿ya? Ahora, si este canal fuese un canal selectivo para el potasio, la estructura proteica y a nivel del bucle del poro estaría distribuido espacialmente para lograr la deshidratación del ion sodio y permitir su paso. Entonces, la selectividad del canal se debe a esta propiedad que tienen los canales, las proteínas de canal, ¿ya? Entonces, de ahí es que tenemos proteínas de canales exclusivas para iones sodio, calcio, en algunos casos sodio-calcio, ¿ya? Cloro, ¿ya? Entonces, vamos a tener diversos tipos de canales iónicos que van a permitir y dar esta propiedad. Bueno, entonces, la difusión a través del poro o de un canal proteico, ¿sí? Ya vimos que es acorde a la selectividad. Uno es gracias a la distribución espacial a nivel del bucle del poro, como estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Ahora, otra propiedad selectiva que es conferida, por decirlo así, al canal es que los iones tienen cargas. Entonces tenemos cationes y aniones. Y que a nivel del bucle del poro del canal existen aminoácidos cargados de forma positiva, lo que le confiere cierta propiedad eléctrica también al poro. Entonces, cuando tenemos moléculas positivas, pasan, ¿ah? Pueden pasar sin problema, ¿ok? Gracias a la carga negativa que tiene el canal o el poro del canal, que está revestida con esta carga eléctrica. Ahora, ¿qué va a pasar cuando un ion negativo intenta pasar? No puede, ¿sí? Es directamente repelido por la carga negativa que presenta el poro. Entonces, la otra forma de selectividad y de que el canal logra permitir el paso de ciertos iones específicamente puede deberse a la propiedad, uno, del bucle del poro que va a permitir la deshidratación y el paso de la molécula deshidratada, y lo otro es debido a la propiedad que tiene eh, la, el poro del canal, de que está cargada eléctricamente acorde a la disposición espacial de esos aminoácidos y a la carga eléctrica que tiene cada ion, ¿ya? Catión o anión, ¿ya? Entonces tenemos el catión sodio, anión cloro, por dar el ejemplo. Bueno, entonces los canales selectivos se deben exclusivamente a esa propiedad y van a seguir siempre un gradiente de concentración. Y esta selectividad se debe a eso. Entonces, vamos a ver los tipos de canales selectivos que nosotros podemos tener. Vamos a tener el canal de sodio, ¿tá? Puede ser acoplado al ligando o un canal de sodio voltaje dependiente. Cualquier canal, pero este canal es de sodio. Entonces vamos a ver que este canal va a ser selectivo para el sodio y solamente va a dejar pasar sodio. Sin embargo, cuando la molécula de potasio intenta pasar, no va a poder pasar. Y este fenómeno tanto puede deberse a la carga eléctrica que reviste el poro o a la propiedad del bucle, ¿ya? Que es el estrechamiento que tiene el canal. Entonces, eso le da la selectividad al canal. Por eso cada canal es selectivo para una molécula u otra, ¿sí? Muy bien. Este canal que vimos entonces permite la difusión facilitada. Es un ejemplo.
Existen muchísimos tipos de canales, muchos. Ya algunos permiten el paso de agua, como las acuaporinas. Otros pueden ser canales voltaje dependiente, el cual se activa cuando hay variación en el potencial de membrana. Tenemos canales que se abren acoplado al ligando. Entonces, vamos a ir viendo esos tipos de canales. Comenzamos con este tipo de canal. Canal activado por ligando. Para que este canal pueda permitir el paso de sustancia a través de ella, requiere de un ligando. Por darle un ejemplo, imaginemos que este ligando es la acetilcolina. Para que este canal pueda permitir el paso de sustancia a través de ella, la acetilcolina debe de activarlo. Entonces, veamos el ejemplo. La acetilcolina se une en su sitio. Una vez que la acetilcolina se unió al sitio, va a generar un cambio conformacional de la proteína, permitiendo que ésta se abra. Y así permite el paso del ion siguiendo su gradiente de concentración. Luego tenemos los canales activados por voltaje. El canal activado por voltaje se debe a que cuando una célula recibe un estímulo, empieza a generar permeabilidad a ciertos iones. Vamos a suponer que en esta célula tenemos un canal activado por ligando. Se generó la apertura, permitió el paso de ion a través de él y va ingresando iones con carga positiva. A medida que el ion con carga positiva va ingresando, lo que va a hacer es un cambio en el potencial de membrana. Entonces, a medida que va ingresando el ion con carga positiva, este cambio en el potencial de membrana genera que los canales activados por voltaje sufran un cambio conformacional. Una vez que estos canales sufrieron el cambio conformacional, permite el paso de mayor cantidad de iones. Es un ejemplo de canal activado por voltaje. ¿Ya? Bueno, los iones que estoy moviendo, ¿ya? Van a ingresar al interior de la célula a través de difusión facilitada. ¿Sí? Van a ir ingresando. Ahora, esta difusión facilitada va a tener un límite. ¿Cuál es el límite de la difusión facilitada? Vamos a ver que la difusión facilitada tiene un límite máximo de difusión. ¿Sí? Tiene un límite máximo de difusión. Sin embargo, la difusión simple no tiene un límite máximo. ¿De qué depende? La velocidad de difusión depende de la diferencia de concentración de iones. Cuanto mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión. Va a depender del espesor de la membrana, ¿sí? Entonces, tenemos que cuando se trata de una difusión simple, no hay un límite máximo. La difusión va a ser cada vez mayor acorde a la diferencia de concentración o espesor de la membrana o todo lo que corresponda al fenómeno que explicó Adolf Fick o las propiedades de Adolf Fick. Sin embargo, la difusión facilitada, aquel que depende de canales proteicos, sí tiene un límite máximo de difusión. ¿Por qué? Porque la molécula, al ingresar al canal, inicialmente se acopla al bucle, ¿se acuerdan? Se deshidrata y luego puede pasar, lo que le da una cierta demora. Entonces tenemos que la velocidad de difusión, si bien en parte va a depender de la diferencia de concentración, el canal va a tener un límite máximo, ¿sí? Entonces veamos de vuelta. Difusión facilitada. ¿Ya? Según el canal, pasa. Se deshidrata, pasa. Se deshidrata, pasa. El proceso de deshidratación lleva, si bien milésima de segundo, es un tiempo que es necesario para permitir el paso del ion, lo que genera que la velocidad máxima de difusión, si bien en parte depende que cuanto mayor diferencia de concentración, mayor es la velocidad de difusión, pero en el caso de la difusión facilitada tiene un límite máximo. Eso no pasa con la difusión simple.
Como vemos, a mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión. Y esto puede ir hasta el infinito. Infinito. Va a depender de la superficie de la membrana, espesor de la membrana, todas las propiedades que englobarían la ley que explicó Adolf Fick. Entonces vamos a tener que la difusión simple a través de la bicapa lipídica no tiene un límite máximo de difusión. ¿Ya? A mayor diferencia de concentración, mayor va a ser la velocidad de difusión. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de difusión? Y tenemos el gradiente de concentración, el efecto de potencial eléctrico en la membrana, el cual denominamos potencial de Nernst, ¿ya? Y la diferencia de presión a través de la membrana, el cual es generado por la ósmosis. Y la ósmosis a su vez depende de las concentraciones de soluto. Bueno, entonces, uno de los factores que influye en la velocidad de difusión es prácticamente, como estuvimos diciendo, el gradiente de concentración. A mayor gradiente de concentración, como estuvimos mencionando recientemente, mayor velocidad de difusión. Si bien esto tiene un límite, igual se aplica ese proceso y esa ley. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el potencial de Nernst? El potencial de Nernst es un fenómeno que se va a dar por la siguiente característica. Nosotros tenemos de este lado iones con carga positiva. Imaginemos que el medio extracelular, medio intracelular, el potencial eléctrico es medido del lado interno de la membrana, este siempre es negativo. Entonces, a medida que va ingresando iones con cargas positivas, el potencial eléctrico de la membrana va cambiando, ¿sí? Y a medida que eso va sucediendo, los iones van difundiendo, ¿sí? Cuanto más iones con carga positiva entre, el potencial cambia. Pero ¿qué pasa? Cuanto más positivo sea la membrana del lado interno, va a cambiar la velocidad de difusión, ¿ya? Hasta que la carga eléctrica del lado interno de la membrana ya no permite prácticamente el paso de iones, por más que haya gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque ahora se generó un gradiente eléctrico que se opone al gradiente de concentración. Y a ese gradiente eléctrico que se opone a al gradiente de concentración le denominamos potencial de Nernst. Entonces veamos, nosotros vamos a ver que al inicio la velocidad de difusión de la carga positiva es rápida. ¿Por qué? Porque el lado interno es negativo. Entonces carga positiva es atraída por la carga negativa, lo que le da cierta velocidad de difusión. Pero a medida que esto va cambiando, vemos que la velocidad de difusión también ya va disminuyendo, ¿sí? Hasta que esto ya cambia completamente y la velocidad de difusión es muy lenta, ¿sí? Igual hay gran diferencia de gradiente de concentración, ¿sí? Podemos observar eso, pero la velocidad de difusión ya va cayendo debido al gradiente eléctrico que se va generando en el lado interno de la membrana. Entonces, el potencial de Nernst sería prácticamente, el potencial de Nernst sería entonces el gradiente eléctrico que se opone al gradiente químico, por decirlo así. Bueno, hablemos ahora de la ósmosis. La ósmosis es una consecuencia que se va a estar dando a nivel celular por el movimiento de soluto a través de la membrana. Ese soluto, principalmente el sodio, se desplaza gracias a los canales proteicos. Cuando el sodio se desplaza hacia un lado de la membrana, el sodio representamos aquí de rojo, es una sustancia osmóticamente activa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una sustancia que puede atraer moléculas de agua hacia él. Entonces, hacia el lado de la membrana, hacia donde se esté desplazando la molécula de sodio, siempre le va a estar siguiendo las moléculas de agua
y esta molécula de agua le van a seguir por ósmosis, ¿ya? Entonces, a este proceso y a este fenómeno nosotros denominamos ósmosis, ¿ya? Que es prácticamente el desplazamiento del agua solvente hacia el compartimento donde tenemos mayor concentración de soluto, el sodio, en el caso de la célula. Para que el fenómeno de la ósmosis pueda ocurrir, nosotros necesitamos dos compartimentos, ¿ah? Necesitamos una membrana semipermeable, ¿m? Y vamos a necesitar un medio o solvente y solutos. Esquemáticamente, si vamos todo lo que necesitamos para que ocurra la ósmosis, el solvente sería el agua y el soluto sería el sodio. Entonces me voy a referir a esta molécula de tal forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la molécula de sodio va ingresando al interior de la célula, esta se va a acumular hacia el compartimento. Y atrás de la molécula de sodio va a desplazarse el agua por ósmosis. ¿Ok? Bueno, eso es la ósmosis. Ahora vamos a lo que sería el transporte activo a través de la membrana lipídica. El transporte activo a través de la membrana lipídica lo dividimos en transporte primario y transporte secundario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esta utiliza energía biológica, requiere ATP para que pueda darse el fenómeno, es decir, el adenosín trifosfato. Necesitamos de esa molécula, caso contrario no ocurre este proceso, ¿ya? Bueno, el transporte activo lo dividimos en transporte activo primario y en transporte activo secundario. La principal diferencia entre estos dos procesos es el que el transporte activo primario ocurre a través de una proteína transportadora específica para cada ion. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de la bomba sodio-potasio. Sin embargo, el transporte activo secundario utiliza la energía almacenada a consecuencia del transporte activo primario para poder transportar una segunda molécula. Primero, transporte activo primario. El transporte activo siempre, con algunas excepciones, pero casi siempre, va a transportar una molécula en contra su gradiente de concentración, ¿ya? En el caso del transporte activo primario, la bomba sodio-potasio ATPasa, vamos a tener que esta estructura transporta el ion potasio y el ion sodio en contra su gradiente de concentración. Como sabemos, la concentración de sodio es mucho mayor fuera de la célula y menor dentro de la célula. Si va a transportar en contra su gradiente, el sodio sale para afuera. La concentración de potasio es mucho menor fuera de la célula, pero es mucho mayor dentro de la célula. Transporte activo. Entonces, en ese caso, el potasio va a ser transportado en contra su gradiente, de afuera para adentro. Entonces, veamos el ejemplo. Para que se dé el proceso, se une 3 moléculas de sodio del lado interno de la membrana a la bomba sodio-potasio ATPasa y 2 moléculas de potasio del lado externo. En ese momento, una adenosín trifosfato libera un fosfato, ¿ya? Generando un cambio conformacional en la proteína permitiendo el transporte del sodio. Luego se libera el fosfato inorgánico permitiendo el transporte del potasio al lado interno de la membrana. Veamos de vuelta el proceso. Bomba sodio-potasio ATPasa. Y ese es el proceso por el cual actúa un transporte activo primario. Como vemos, transporta iones específicos. El sodio el sodio sale para afuera, el potasio es transportado al lado interno. Ahora, en cambio, el transporte activo secundario depende de la energía
que utilizó el transporte activo primario. ¿Cómo se da el proceso? Aquí tenemos el ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace esta bomba sodio-potasio ATPasa? Quita sodio contra su gradiente de concentración. Entonces genera un gradiente de concentración de sodio del lado externo de la membrana. Al generar ese gradiente de sodio, va a hacer que el sodio ingrese por una segunda proteína que es un transporte activo secundario a favor de su gradiente, solo que en este caso acompañado de otra molécula. Puede ser, ejemplo, la glucosa. Entonces vemos que este es transportado en forma de cotransporte. ¿Qué quiere decir eso? En la misma dirección ingresan ambas moléculas. Tenemos un ejemplo de transporte activo secundario del tipo cotransporte. Y el gradiente de concentración es generado gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa. El sodio que va ingresando por el transporte activo secundario es de vuelta transportado al lado externo de la membrana, favoreciendo siempre un gradiente de concentración, porque si el sodio quedase almacenado aquí, en algún momento ese gradiente de concentración estaría igualado al lado externo y ya no se podría dar transporte activo secundario. Entonces la bomba sodio-potasio ATPasa garantiza prácticamente que siempre se genere el gradiente de concentración para el sodio para que se pueda dar el cotransporte de sodio y glucosa a través de esta proteína. Ahora, el contratransporte es un tipo de transporte activo secundario. También la gran diferencia es que esta molécula, este tipo de transporte también depende de un transporte primario, es dependiente de un transporte primario para que genere el gradiente de concentración. En este caso tenemos gradiente para el sodio, nuestras bolitas naranjas son sodio. Y imaginemos que la bolita azul es calcio. Entonces, para que se dé el cotransporte, de vuelta necesitamos gradiente de sodio. Entonces, esta molécula va a transportar en sentido contrario, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de transporte activo secundario del tipo contratransporte. Luego tenemos un tipo de transporte denominado transporte activo a través de capas celulares. Este transporte activo a través de capas celulares se da por la siguiente característica. Desde la luz es bombeado sodio al interior de la célula. El sodio que es bombeado por transporte activo primario al interior de la célula o también el sodio que puede ingresar por difusión facilitada, por cualquiera de los dos tipos de transporte, ingresa generalmente de la luz al interior de la célula. Todo ese sodio que está ingresando dentro de la célula nuevamente va a ser bombeado al espacio transcelular, al espacio transcelular, generando gradiente de concentración. En este ejemplo, el sodio ingresa por bomba, luego es nuevamente bombeado al espacio intercelular, acumulándose en este espacio. Ese sodio que se va acumulando en el espacio intercelular genera un gradiente osmótico, el cual va a empezar a atraer moléculas de agua a este espacio, generando ósmosis. De esta forma se da el transporte activo de sodio y también, consecuentemente, un transporte de agua. Y bueno, esa fue la clase del módulo 2. Si tienen alguna duda, pueden consultar esa duda en el foro que se encuentra en la plataforma. Con gusto le voy a estar respondiendo cualquier duda que ustedes tengan. Si es una duda generalizada, voy a estar haciendo otro material de este tipo para poder facilitarle el aprendizaje. La fuente bibliográfica, saben, nuestro libro base es el Gaitón. Entonces, si quieren profundizar el conocimiento, les recomiendo que den una lectura del capítulo del Gaitón. Específicamente es el capítulo 4 de la 13ª edición. Nos vemos en un próximo video. Saludos.